Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque sin ser digno, Señor, me llamas a llevar a cabo este servicio. Y quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero en este momento, Señor, ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón por mis pecados, Señor, los pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón, Señor, por mis faltas, por esas cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, de tu persona y de tu amor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos que permanezcan. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y cada intención que los aquí presentes traen en el corazón, incluso, Señor, aquello que no nos animamos a pedir. En este momento, Señor, cada miedo, cada duda, cada angustia, cada problema, todo lo deposito en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestros proyectos y nuestras vidas, porque sé que todo tú lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que invoquen conmigo al Espíritu Santo, repitiendo después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les quiero pedir encarecidamente que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. Gracias. Vamos a empezar hoy una primera lectura. Vamos a leer la carta a Tito, escrita por San Pablo. Hace poco fue la fiesta de este santo, San Tito, y sería una fiesta conjunta que se celebró de San Tito y San Timoteo, dos grandes discípulos de San Pablo a los cuales San Pablo aprecia mucho y le escribe cartas a cada uno de ellos. Entonces la carta que vamos a leer hoy es la carta a Tito, empezando por el capítulo número 2, versículos del 1 al 15. La carta a Tito se encuentra después de la carta a Timoteo y antes de la carta a los hebreos. Una carta extremadamente corta, solamente tiene 3 capítulos, así que vamos a leer prácticamente un tercio de la carta en este momento. Bueno, expon lo que corresponde a la sana doctrina. Los ancianos han de ser sobrios, respetables, juiciosos, maduros en su fe, caridad y perseverancia. Que las ancianas igualmente se porten como corresponde a santas mujeres, que no sean chismosas ni aficionadas al vino, sino más bien personas de buen consejo. Así enseñarán a las jóvenes a amar a su marido y a querer a sus hijos, a ser juiciosas y castas, a cuidar bien de su hogar, a ser buenas y obedientes a sus maridos. De este modo nadie podrá hablar mal de nuestra fe. Invita también a los jóvenes a que sean responsables en todo. Tú mismo serás un ejemplo para ellos cuando vean tu conducta, tu enseñanza desinteresada, tu honradez, tu predicación sana e intachable. Con esto los de afuera no encontrarán cosa alguna que criticar y más bien se sentirán avergonzados. Los siervos que se sometan a sus amos en forma habitual, que traten de complacerlos y no los contradigan, que no roben a sus patrones, sino que se muestren dignos de toda confianza. Así atraerán elogios sobre la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la generosidad del Dios Salvador acaba de manifestarse a todos los hombres. Nos enseña a rechazar la vida sin Dios y las codicias mundanas, y a vivir en el mundo presente como seres responsables, justos y que sirven a Dios. Ahora nos queda guardar la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, que se entregó por nosotros para rescatarnos de todo pecado y purificar a un pueblo que fuese suyo, dedicado a toda obra buena. Tú enseña estas cosas, aconsejando y reprendiendo con toda autoridad. No dejes que nadie te menosprecie. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, esta carta tiene dos principales enunciados que pueden llamar la atención de las personas, eh, tal vez en especial de las mujeres, y también con respecto a lo que San Pablo aconseja a los esclavos. Entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que pasa? Y vamos a entrar a profundidad para poder entender qué es lo que realmente Dios pide y cuál es el modelo que Dios nos presenta. Para poder armar toda esta catequesis completa de Tito sobre esta carta y también el capítulo de Hechos de los Apóstoles que vamos a ver el 16 hoy, me tomó 7 horas, poco más, poco más me parece. Pero en total 7 horas de investigación para poder entender realmente qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere y cuál es la postura de la iglesia
con respecto a dos cuestiones puntuales, con respecto a esta relación entre la mujer y el marido y con respecto a la esclavitud. Entonces, bueno, empecé a leer historia, después continué leyendo las diferentes enseñanzas y las posturas de la iglesia. Entonces, esta carta a Tito se dirige hoy a nosotros también. Es importante que nosotros la tomemos, cada uno para nosotros, lo que Dios tiene para decirme a mí. No importa si estoy viendo con alguien o si estoy pensando en alguien cuando estoy participando de este encuentro, sino pensar qué Dios me está diciendo a mí, qué me está diciendo a mi corazón. Entonces, en base a esa enseñanza personal, poder tomar nota. Sería bueno que tengan un cuaderno, un anotador. Entonces ahí pueden ir tomando nota de lo que Dios mismo les va pidiendo. Y empieza diciendo, expón lo que corresponde a la sana doctrina. Entonces, ¿cuál es la sana doctrina? Es la doctrina que la iglesia nos transmite, que nuestra Santa Madre Iglesia nos transmite y que no es una invención de la iglesia, sino que esa enseñanza vino de Él mismo. Él empezó esa enseñanza, Él instituyó, Él explicó cómo tenían que hacerse las cosas. Y no solamente explicó, sino que durante 3 años y medio lo vivió hasta las últimas consecuencias. Entonces, esa misma enseñanza es la que se viene transmitiendo de generación en generación y que a la luz del Espíritu Santo se va aclarando, ¿sí? Va adquiriendo más y más claridad. Y empieza diciendo, expon lo que corresponde a la sana doctrina. Hoy día nosotros podemos ver en las noticias, incluso en canales católicos como Así Prensa, vemos noticias que dicen cosas que nos llaman poderosamente la atención. Y más que la noticia, llama más la atención los comentarios en las noticias. Y las peleas y los constantes enfrentamientos, no de personas no católicas que ingresan al sitio, que también las hay, sino confrontaciones entre diferentes católicos. Entonces, ahí nos damos cuenta de que hay algunos que entendieron, que conocen esa sana doctrina y hay otros que no. Por eso que es tan importante que nos formemos, porque finalmente nosotros no estamos llamados a cumplir nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad que le envió al Señor y la voluntad del Señor. Entonces, en la medida en la que conozcamos su voluntad, como Él nos la presenta, no como nosotros queremos que sea la voluntad de Dios, entonces en esa medida podemos vivir nosotros y exponerla con nuestra vida y con nuestras palabras. Entonces, en el 2 dice, los ancianos han de ser sobrios, respetables, juiciosos, maduros en su fe, caridad y perseverancia. Entonces, nosotros hoy tal vez podamos mirar a nuestros abuelos o tal vez a personas mayores, hombres, ¿sí? Porque aquí es importante que se haga una diferencia entre hombres y mujeres. Esta diferencia es fundamental porque el mundo hoy nos presenta como que nosotros somos iguales. El hombre y la mujer son iguales. Y nosotros, el hombre y la mujer, somos iguales, pero en dignidad. Somos iguales frente a Dios, ¿sí? Sin embargo, físicamente, psicológicamente, es categórico que no es así. Dios nos cuenta ya en el Génesis que hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los creó. Entonces, existe esa diferencia y existe una diferencia física, ¿sí? Los hombres, nosotros tenemos entre 5 veces y hasta 20 veces más la cantidad de testosterona en nuestra sangre. Esa hormona que nos hace ser más brutos, que nos hace ser más brutos, que nos hace tener más fuerza, ¿sí? Entonces, en general, ese, por ejemplo, es un aspecto físico, anatómico, fisiológico que nos diferencia, ¿sí? Por eso el hombre tiene mayor tendencia a ser más bruto y a ser menos espiritual. En cambio, en general, la mujer tiene una facilidad para las cosas espirituales. El padre Ernesto María Caro, una de las prédicas que escuché para armar esta catequesis, él tiene una prédica que se llama ¿Por qué fracasa un matrimonio? Y él explica que, bueno, de que nosotros, el hombre y la mujer, somos diferentes, él menciona también eso, y que tenemos roles diferentes, tenemos roles diferentes. Y no solamente el padre Ernesto María Caro, sino un santo ya hoy, el Papa San Juan Pablo II. Él dedicó 5 años de su vida a una catequesis que se llamaba la teología del cuerpo.
durante 5 años, durante todos los miércoles, durante 5 años, desde 1979 hasta el año 1984, el Papa San Juan Pablo II le dedicó a esta catequesis en la teología del cuerpo. Y ahí nos damos cuenta, imagínense un Papa santo que le dedica todos los miércoles de su vida durante 5 años a entender y a exponer más que nada, porque él evidentemente tuvo que entender para exponer esta teología del cuerpo, ¿sí? Que hoy el mundo trata de anular, hoy el mundo trata de decir, no, esto es una ilusión, esto es una concepción, esto es una construcción social, es decir, acá no existe realmente el hombre y la mujer, acá cada uno es lo que cree ser. Sin embargo, no es así. Y la ciencia misma, la biología nos demuestra que eso no es así. Entonces, también el cerebro humano del hombre y de la mujer son diferentes. El hombre tiene ciertas características en su cerebro y ciertos tipos de conexiones entre los hemisferios del cerebro. En la mujer existe una mayor interconexión entre los hemisferios del cerebro y la cantidad de materia gris en el cerebro del hombre es mayor a la cantidad de materia gris en el cerebro de la mujer. Y en el cerebro de la mujer la cantidad de materia blanca es mayor a la cantidad de materia blanca que hay en el cerebro del hombre. Entonces, ahí nos damos cuenta de que existe una diferencia física, fisiológica, y que la iglesia viene resaltando y destacando esta diferencia para darnos cuenta de que no somos iguales, no somos iguales físicamente y psicológicamente y no tenemos el mismo rol, sino que tenemos un rol complementario, ¿sí? Tenemos un rol que se complementa el uno al otro. Entonces, el hombre tiene ciertas características que la mujer no tiene y la mujer tiene ciertas características que el hombre no tiene, complementarios. Entonces, el Papa San Juan Pablo II en su catequesis de la teología del cuerpo pueden buscarla y es riquísima. Pueden encontrarla expuesta por Fray Nelson Medina. Creo que el padre Adolfo también tiene su catequesis. Y así hay muchas fuentes que la exponen hoy en día. Y entonces ahí él explica al Papa de que existe realmente una unidad entre el hombre y la mujer, una unidad porque ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y que a la vez de esa unidad existe una dualidad, en donde el hombre es diferente a la mujer, ¿sí? Y son complementarios. Entonces el hombre se caracteriza por una masculinidad y la mujer por una feminidad. Y cada uno en su rasgo no significa que el hombre no tenga nada de femenino ni que la mujer no tenga nada de masculino. Existe también una mezcla. Pero en general cada uno es como que tiene una característica propia. Entonces, partiendo de esa base, es que aquí se diferencia también San Pablo, hace esta diferencia entre hombres y mujeres. Y no solamente San Pablo, sino que San Pedro también en sus cartas expone una enseñanza muy similar. Y dice, los ancianos han de ser sobrios, respetables, juiciosos, maduros en su fe. Entonces, hay muchas veces que uno escucha a ciertos abuelos y le dicen, no, mi hijo, vos tenés que ser hombre y tenés que hacer esta y esta y esta cosa para ser hombre, ¿sí? O si no dice grosería o si no hace ciertas cosas, entonces no es hombre. Y entonces ahí vemos cómo ese buen juicio muchas veces no se da. ¿Por qué? Y es simple, porque durante su vida, durante su juventud y su adultez, no aprendió ese juicio. No aprendió ese juicio de Dios. Muy poca gente me tocó conocer que sean ancianos realmente, hombres de cierta edad que tengan realmente un buen juicio y que sean maduros en su fe. Porque hay algunos que tienen un juicio relativamente bueno, pero no son maduros en su fe. Y entonces ahí notamos esa carencia. En mi caso, bueno, a un abuelo no le llegué a conocer y al otro no, prácticamente no compartí con él, pero tampoco hasta donde supe era una persona muy devota. Y bueno, en el caso de mi papá tampoco es una persona muy devota. Mi mamá sí es bastante devota, una de mis abuelas también y la otra también claramente. Entonces, aquí hablando de los hombres dice juiciosos, sobrios, es decir, que sean personas centradas, ¿sí? Personas con juicio, personas maduras en su fe, en su caridad y en su perseverancia.
Entonces, en la medida en la que... ¿Por qué le habla primero a los ancianos? Porque uno de quien aprende, principalmente aprende por el ejemplo, aprende mirando lo que el resto hace. ¿Cómo nosotros los humanos aprendemos a hablar? Escuchando, viendo cómo mueve la boca otra persona y así aprendemos a hablar. Entonces es fundamental el ejemplo. Y se supone que las personas que más vivieron, que más experiencia tienen, son las que deberían de haber entendido la vida y saber cómo vivirla, mostrar ese ejemplo. Entonces, ahí habla de maduros en la fe, en la caridad y en la perseverancia. Hay gente que le admira tremendamente a sus abuelos por estas características. Entonces, es importante que nosotros en nuestra juventud, y si ya no sos tan joven, que podamos desarrollar estas características para que nuestros hijos puedan aprender y para que nuestros nietos también puedan aprender. Para que nosotros seamos esas personas sabias con más experiencia que transmitamos el camino del Señor. Después dice en el 3 que las ancianas igualmente se porten como corresponde a santas mujeres, dice. Que no sean chismosas ni aficionadas al vino. Bueno, generalmente si uno mira qué fallos o qué tendencias tienden algunas personas, tal vez podamos notar de que hay mujeres que son más chismosas que los hombres. Evidentemente que hay hombres que son extremadamente chismosos, pero bueno, según lo que menciona San Pablo, existe una tendencia mayor en el sexo femenino y dice ni aficionadas al vino. Bueno, hoy tal vez veamos más hombres que mujeres aficionados al vino. Sin embargo, con respecto al chisme, ya Jesús lo condena y dice que es una de las características que manchan al hombre, que salen del corazón del hombre y que manchan al hombre, el chisme. Entonces, esa costumbre de constantemente estar hablando de otras personas y hablando mal de esas personas, no se da. Y aquí en la antigüedad, las que tenían más tiempo para reunirse y conversar eran las mujeres, porque los hombres generalmente estaban haciendo el trabajo pesado, ya sea para conseguir la comida eh, y ese rol que tenían. Entonces, aquí les invita a ellas a evitar el chisme, a no ser aficionadas del vino, sino más bien personas de buen consejo, personas que puedan escucharle a los más jóvenes. Tal vez hoy cuesta y nos acercamos a una persona mayor y ya no tiene paciencia. Entonces, es importante desarrollar estas características. Y dice, así enseñarán a las jóvenes a amar a su marido y a querer a sus hijos, a ser juiciosas y castas. Y dice, ¿cómo la mujer que está casada va a ser casta? Entonces, nosotros de repente tenemos ese concepto de que la castidad se vive antes del matrimonio y que una vez que llegamos al matrimonio, para las personas que tienen o que tenemos esa vocación, entonces dentro del matrimonio ya se puede hacer lo que se le antoja. Y sin embargo no es así. Dentro del matrimonio también se vive la castidad. Es decir, por ejemplo, la iglesia y el Papa San Juan Pablo II en su teología del cuerpo, él expone y dice por qué la iglesia no apoya ningún método anticonceptivo, ni siquiera el preservativo. Y él dice porque de esa forma se trunca una de las intenciones que es esa unidad íntima y completa entre el hombre y la mujer. Y entonces la iglesia, ¿cuál es el único método que nos permite, que acepta para el control parental, ¿sí? Para la planificación familiar es el método de Billing, le llaman, o en donde se calculan las fechas del periodo de la mujer y en base a eso se tienen las relaciones. Y uno dice, y voy a tener que esperar estando casado 15 días otra vez a que pueda tener. Y ahí nos explica San Juan Pablo II el motivo y la intención detrás de ese método. Eso genera paciencia en el hombre, genera templanza. Si bien las mujeres también tienen el deseo sexual, habíamos dicho que los hombres tenemos entre 5 y 20 veces mayor el deseo sexual, esa tendencia por las hormonas. Entonces, genera esa paciencia.
en el hombre, genera ese interés en poder compartir con su mujer, en poder hacer cosas, en poder distraerse y en no solamente estar enfocado en la parte sexual. Entonces, es por eso que ese método lleva a una unidad mayor, a una profundidad mayor en la relación entre esposo y esposa. Entonces, la castidad también se vive dentro del matrimonio. Tampoco la iglesia aprueba métodos o formas para los cuales el cuerpo no está diseñado. Es decir, toda forma de acto sexual que no sea la tradicional tampoco está permitida por la iglesia. Entonces, y uno dice, pero ¿qué tiene de malo? Dios es sabio y él por algo nos explica. El cuerpo fue diseñado por Dios. Dios es el arquitecto, es el ingeniero que diseñó y construyó el cuerpo humano, parte por parte. Entonces, si él diseñó con un periodo para la mujer, en donde está más sensible, en donde hay otros periodos que no, y entonces es importante que nosotros podamos entender ese diseño de Dios. No fuimos los hombres los que diseñamos el cuerpo, sino que nosotros solamente lo recibimos y somos administradores de estos templos del Espíritu hasta que nos toque rendir cuenta. Entonces, aquí habla de la castidad. Y dice, a ser juiciosas y castas. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo ese buen juicio se espera tanto del hombre como de la mujer, que pueda saber discernir, que pueda saber diferenciar qué hacer en cada situación, qué es lo que Cristo haría, qué es lo que Dios haría en ese momento, en ese lugar. Y dice después, a cuidar bien de su hogar, a ser buenas y obedientes a sus maridos. Hoy existe una realidad que también se ve muy afectada por lo que el mundo nos vende, por esa imagen de igualdad y que la mujer también tiene que trabajar necesariamente y que inclusive los dos trabajan tanto que los niños en la casa son criados por una tercera persona, ya que no sea los padres, ya sea la abuela, el abuelo, alguna niñera, los hermanos. Entonces ahí nos damos cuenta de qué ocurre, de que esa cercanía, ese lazo íntimo entre la madre y el hijo se pierde. Y entonces toda esa instrucción, toda esa sabiduría que la madre adquirió, que con tanto amor, ¿quién puede criar mejor a un hijo que una madre? ¿Sí? Tal vez haya casos en los que la madre no sea la más adecuada, pero en general la más adecuada para criar a un hijo es la madre de ese niño, ni sus hermanos, ni sus abuelos, ni una niñera, sino la propia madre. Entonces, qué hermoso es que la madre pueda compartir con el hijo y que el padre evidentemente pueda estar presente todo lo posible para también compartir esa responsabilidad de educar a los hijos. Entonces, muchas veces en este afán de poder igualar y de los dos trabajar al mismo ritmo y lograr salarios parecidos, etcétera, muchas veces se descuidan los hijos, se descuida ese fruto, se descuida la familia. Y la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, en la medida en la que se destruye este núcleo, se destruye la sociedad. Y eso es lo que vemos hoy, una sociedad destruida. Nunca se vio una sociedad tan violenta y tan depresiva como la que vivimos hoy. Nunca se vio una sociedad tan lejos de Dios. Nunca se vio una familia tan rota y tan desunida. Entonces ahí nos damos cuenta de que Dios, así como nos creó, Él diseñó un proyecto perfecto para nosotros. Y le diseñó al hombre y a la mujer de forma diferente para que se complementen, para que busquemos esa unidad. Y dice, a cuidar su hogar, a ser buenas y obedientes a sus maridos. Y acá parece que toca un nervio en muchos de nosotros. Y nosotros decimos, ¿por qué la mujer tiene que ser obediente al hombre? Esto es algo cultural, que porque en la época de San Pablo las mujeres eran consideradas propiedad de su marido y por eso tenían que hacerle caso. Entonces San Pablo era un machista y por eso él le enseña esto. Y sin embargo encontramos de que San Pedro en su doctrina también enseña lo mismo. Entonces San Pedro también era machista. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención, entonces le escuché al padre Ernesto María Caro a ver qué decía él. Y él dice que esta obediencia de la mujer a su marido no se da porque el hombre mande,
en el sentido de que el hombre diga todo lo que se tiene que hacer y cada capricho que él tiene tenga que cumplirse. No es así. Él dice, em, él dice que, voy a buscar un segundito una cita, Josué 24:15. Biblia Católica. Aquí estamos. 24:15. Ahí está. Entonces, aquí el padre Ernesto María Caro, él le expone y él dice, esta autoridad que le dio Dios al hombre, y podemos pensar por qué le dio al hombre esa autoridad. Entonces, como dijimos, en esa diferencia física, el que impone más miedo generalmente en la familia, y en el sentido de que el que tiene más fuerza, ¿sí? Y del que es más bruto en la familia, generalmente es el papá. Entonces, generalmente la forma que tienen de ver los hijos al papá y a la mamá son diferentes. Entonces, podríamos entender que por ciertas características que tiene el hombre, entonces le pudo haber dado la autoridad a él. Y si nosotros nos remontamos a la antigüedad, evidentemente el que salía a cazar, el que defendía a la familia, el que guiaba a la familia era el hombre. Y nosotros vemos ese ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en José y María. ¿Por qué María le obedece a José? Y no le obedece simplemente por ser su marido. No le obedece por ser su marido porque era un capricho de José. Si nosotros leemos ahí en el Evangelio, dice, José era un hombre justo. José era un hombre justo. Significaba que era un hombre que tenía las virtudes agradables a Dios y que era un hombre de Dios, era un hombre que escuchaba a Dios. Entonces el padre Ernesto María Caro dice que esta obediencia de la mujer hacia el hombre es porque el hombre tiene la responsabilidad de llevar a su familia hacia Dios. Para eso se le dio esa autoridad, no para hacer caprichos, no para que todos le sirvan, sino para guiar y llevar a su familia por el camino de Dios. Los que más se formaban, los que recibían formación en aquel entonces eran los hombres. Entonces eran los hombres los que tenían que instruir a su familia por el camino de Dios. Y aquí el padre Ernesto dice que, que el fracaso en el matrimonio, el 80% tiene la culpa el hombre. En el 80% de los casos es culpa del hombre, porque el hombre no es un hombre de Dios, dice él. Es un hombre mundano que no se deja llevar por la palabra de Dios, que no conoce la palabra de Dios, que no tiene oración, que no tiene vida de Dios, no tiene esa vida espiritual, esa vida interior. Y como el hombre, dice él, no tiene esa vida espiritual, es un mundano, se rige por los criterios del mundo y lo que el mundo le impone, entonces se destruye la familia. Porque empiezan a haber divisiones en la familia, empieza a haber un capricho y el hombre no entiende su rol en el matrimonio. Si nosotros queremos ir a cuál es el rol del hombre, a cuál es mi rol y al rol de cada esposo, ¿sí? Nos dice San Pablo. Un momentito. Bueno, no estoy encontrando, voy a decir de memoria. Lo que dice San Pablo es que las mujeres sean obedientes a sus esposos y dice que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Que los hombres amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Siendo su servidor. Cristo dijo, yo no vine a servir, yo no vine a ser servido, sino a servir.
Yo no vine a ser servido, sino a servir y hasta entregar la vida por su iglesia. Entonces, la mujer está llamada a obedecer a ese hombre que le ama como a sí mismo. Eso es lo que nos dice San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5, versículos 28 y 31 al 33. Dice, así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo debe amar el esposo a su esposa? Como Cristo amó a su iglesia. Es decir, el hombre cuando se casa acepta ser el servidor de su mujer, el servidor de su esposa, al punto de dar su vida por ella. Ese es el esposo. Ese es el esposo. Ese es el rol que se asume al casarse. Y dice que ame a su esposa como a su propio cuerpo. Si yo cuido mi cuerpo, cuanto más igual por lo menos debo amar a mi esposa. Y dice, amar a la esposa es amarse a sí mismo. O sea, en la medida en la que yo le amo a ella, también me amo a mí mismo. Y dice en el 31, la escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y los dos formarán un solo ser. Este es un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. Entonces, esta unión entre el hombre y la mujer representa, ¿sí? Representa a esa unión entre Cristo y su iglesia. Entonces, este matrimonio no es cualquier cosa. Este matrimonio es una unión bendecida por Dios y que ante los ojos de Dios solamente se rompe con la muerte. La promesa al casarse dice, prometo amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Entonces es esa la vocación, es el llamado. Entonces, ¿cuál es el rol del esposo? Poder responder como lo hace Josué. Otro ejemplo, así como ya mencionamos al de San José, hablamos ahora de Josué. Josué en su libro, en el capítulo número 24, versículo 15, él dice que si no quieren servir a Yahvé, digan hoy mismo a quién servirán. Si a los dioses que sus padres sirvieron en Mesopotamia, o a los dioses de los amorreos que ocupaban el país en que ahora ustedes viven. Por mi parte, dice Josué, mi familia y yo serviremos a Yahvé. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que el hombre tenga esta autoridad para guiar a su familia en el camino de Dios, para que pueda responder y decir, mi familia y yo seguiremos a Yahvé. Y decía el padre Ernesto de que es muy difícil cuando el hombre no va a la iglesia, porque ¿qué pasa? Los hijos dicen, mamá nos dice para ir a la iglesia, pero yo me quedo acá con mi papá. Vayan ustedes a quitarles de esa situación. Entonces, es realmente conflictivo cuando el hombre no es de Dios. Y imagínense, el padre Ernesto dice, 22 años hace que él está en el tribunal de matrimonios. Y en toda esa entrevista él dice, 80% es culpa de que los hombres no son santos. De que los hombres no son como Dios quiere que sean. Como Dios le manda ser. Entonces que puedan los hombres responder y decir, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces, en esa actitud y con esa autoridad recibida de Dios, guiará a la familia. Si el hombre lleva a la mujer a pedir o hacer alguna solicitud para que peque, la mujer debe desobedecer. Y eso habíamos visto en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando decía hay que obedecer primero a Dios y luego a los hombres. Entonces, aquí es el rol del esposo el problema. Yo me puse a buscar y solamente encontré un estudio de donde la mayoría eran cristianos, no eran católicos. Y decía que el 93%, a ver un poco, tengo aquí la imagen. La imagen decía que cuando el papá va a Cristo, que cuando el papá asiste a la iglesia, 93% de las familias donde el papá asiste, el 93% continúa asistiendo. Y que cuando el padre
no es activo en la fe, 60% de los niños dejan de asistir a la iglesia y a su fe, aunque la madre asista regularmente. Y ese es un estudio del año 2019. Entonces llama poderosamente la atención eso. Nosotros hoy en la Iglesia Católica, en la mayoría de los eventos, inclusive aquí, yo después miro y ahí me aparece la franja de edad. La mayoría son mujeres las que están conectadas. Nos vamos a la misa, la mayoría son las mujeres las que asisten. Entonces en la mayoría de los eventos católicos es la mujer la que más asiste. En donde hay más presencia de hombres es en la renovación carismática católica. Después, en todos los otros movimientos que yo estuve y que sigo estando, hay mayor presencia femenina. Entonces ahí nos damos cuenta de dos cosas, de la tendencia más espiritual de la mujer y de la mundanidad de la mayoría de los hombres. Entonces es fundamental de que el esposo sea como Josué, que el esposo sea como José. Entonces la mujer va a poder aceptar esas decisiones que tome el hombre en cuanto a seguir a Dios. No un capricho de dónde vamos a comer, de dónde vamos a hacer las cosas, no. No es para eso la autoridad que recibe el hombre. Entonces, muchas veces este versículo es bastante conflictivo, porque aquí dice, no, mira, acá dice esto. San Pedro en su carta, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Igualmente, mujeres, ustedes obedezcan a sus maridos. ¿En qué obedecer? En seguir la fe, en seguir el camino de Dios. Entonces el padre Ernesto decía, muchas veces se fijan las mujeres en que sea un buen ingeniero, un buen arquitecto, que tenga dinero, que sea inteligente, que sea lindo, pero en lo que menos se fijan es en su santidad, dice. Entonces después no se construye la casa sobre una firmeza. Y eso hace que el matrimonio se derrumbe. Y él dice 80% de culpa de que los esposos no son hombres santos, son hombres mundanos, que no conocen la palabra de Dios, que no llevan a la práctica. Entonces, fundamental, es un llamado de atención poderoso para nosotros los hombres. Y es un camino, una ruta a seguir. Si bien yo nací en un hogar católico practicante que se iban a la misa, nunca me inculcaron leer la palabra, leer la Sagrada Escritura, conocer, interiorizarse, amar la palabra de Dios. Entonces, en la medida en la que yo fui interiorizando, me fui conociendo, yo me doy cuenta de que esto es fundamental. Y procuro enseñarle, tengo un hermanito de 8 años, procuro enseñarle. En el hogar de niños procuro mostrarles qué es lo que Dios quiere. Entonces, desde pequeños, el padre, ¿sí? El padre muestra el camino. Y la mujer le acompaña. Ya dice en la palabra de Dios que la mujer es la ayuda idónea del hombre y el hombre es la ayuda idónea de la mujer. Entonces lo que tiene que hacer el esposo con la esposa es potenciar su ser, es que pueda complementarse, ayudarle a alcanzar la santidad y juntos alcanzar la santidad. Pero si el hombre de por sí no quiere alcanzar la santidad, muchas veces le arrastra a su familia detrás. Y esos son hechos, datos estadísticos, no son invenciones parcialistas. Y dice, de este modo nadie podrá hablar mal de nuestra fe. Entonces, de esa forma, ya hablamos del rol del esposo y del rol de la esposa. Y después pasa a los jóvenes, dice, invita también a los jóvenes a que sean responsables en todo. Hoy, ¿qué te dice el mundo? No, vos tu juventud tenés que vivir a todo dar. Después cuando seas viejo, o si no te vas a arrepentir. Eso es lo que el mundo nos vende. Y aquí que nos dice la palabra de Dios, dice, invita a los jóvenes que sean responsables en todo. No dice solamente en la iglesia, en sus estudios, en su casa, en la sociedad. No, dice que sean responsables en todo. Tú mismo, nos dice hoy San Pablo, tú misma, tú mismo, serás un ejemplo para que cuando ellos vean tu conducta, tu enseñanza desinteresada, tu honradez, tu predicación sana e intachable. Entonces, nosotros estamos llamados a ser ejemplos, hermanos. Hermanos y hermanas, jóvenes y jóvenes de espíritu que nos acompañan, estamos llamados a ser ejemplo con nuestra conducta. Y dice, enseñanza desinteresada. Yo aquí estoy por amor a Dios. Y cada uno de ustedes está presente porque quiere. Nadie les pidió que estén aquí hoy. No hay un sacramento que tengan que hacer para tal cosa. Y eso es hermoso. Eso significa que están aquí por amor a Dios. No solamente por un proceso necesario y positivo, sino por voluntad. Así que le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y yo ayuno por ustedes, yo rezo por ustedes. Así que
les pido que también recen por mí para poder continuar siempre en esta labor. Y dice, tu honradez, tu honradez. Imagínense, ahora en estos días salió un estudio, Paraguay número 2 en corrupción a nivel mundial. Somos el país más corrupto del mundo después de Venezuela. Y para mí es tristísimo eso. Tristísimo. Tristísimo. Pero, y en algún momento de mi vida yo dije, yo me quiero ir. Yo prefiero salir a un lugar mejor. Y después dije, no. Si Dios quiso que yo nazca acá, es porque acá Él quiere que yo trabaje. Y en la medida en la que nosotros no somos honrados, hermanos, o no solamente no aportamos, sino que destruimos. ¿Sí? Y si en la medida en la que decimos, no, eso no es mi problema y no nos metemos. En la medida en la que nosotros, la gente que en teoría tiene esa bondad y que conoce la palabra de Dios, no se mete a trabajar, no solamente nunca avanzamos, sino que vamos para atrás. Porque la gente que tiene los conocimientos, pero no los valores, se aprovecha de esa situación. Entonces es importante que nosotros tomemos este ejemplo, que vamos a ser honrados y que cambiemos esta realidad desde nuestra realidad. Y hay un chiste inclusive de que en realidad Paraguay era el número 1, pero le sobornó a Venezuela para que ellos sean número 1. Imagínense ustedes. Entonces nosotros estamos llamados a cambiar eso. Estamos llamados a cambiar, y cambiar el mundo y cambiar el país empieza por cambiar uno mismo. Solamente cambiando uno mismo va a empezar a cambiar este mundo. Por eso que es fundamental que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios y que podamos ser personas de Dios. Siempre, siempre en camino. Y dice tu predicación sana e intachable. Entonces nos formamos, hermanos, para poder enseñar responsablemente. No lo que yo siento, no lo que yo pienso, no mi opinión. Yo enseño lo que Dios quiere que yo enseñe, lo que la iglesia enseña, lo que el Espíritu Santo nos ilumina. Entonces seamos responsables y de esa forma vamos a crecer, de esa forma vamos a multiplicarnos y de esa forma vamos a ser luces en este mundo de tiniebla para que la gente quiera volver a la iglesia y la gente quiera volver a Dios. Y dice, con esto los de afuera no encontrarán cosa alguna que criticar y más bien se sentirán avergonzados y dirán, ¿cómo yo puedo llevar una vida así? Mira lo que es este joven, mira lo que es esta joven, mira lo que es esta señora, mira lo que es este señor. Así tiene que ser nuestra vida. Dios no espera nada menos. Ya vimos en catequesis anterior que nuestra vocación es la santidad. Nada menos. Ser santos en medio de este mundo. Y dice, ahí se cierra ese tema del hombre, la mujer, el esposo y la esposa. Y empieza a darle consejos a los esclavos, a los siervos. Y dice, los siervos que se sometan a sus amos en forma habitual. ¿Y cómo es posible de que San Pablo, el apóstol, conocido como el apóstol, le diga a los esclavos, sométanse a sus amos en forma habitual, traten de complacerlos y no los contradigan, dice, que no roben a sus patrones, sino que se muestren dignos de confianza. Así atraerán elogios sobre la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces aquí para entender hay que remontarnos en la historia. Primero que nada tenemos que entender de dónde nació la esclavitud, dónde empieza, cuándo empieza. Esta esclavitud empezó ya en periodos previos, empezó en Egipto, empezó en Roma, empezó en Grecia, ¿sí? Y esto que empezó, lo que ocurría era que ellos vivían en constantes batallas, en guerras. Entonces, ¿cómo nació la esclavitud? En que a los presos de guerra se peleaba pueblo A contra pueblo B. Pueblo B perdía, entonces a los prisioneros de guerra, en lugar de asesinarlos, los dejaban como esclavos. Entonces, ese fue uno de los motivos de cómo empezó la esclavitud. De por las guerras, por esa avaricia, por esa codicia, por esa sed de poder. Entonces, se producían las guerras. Como consecuencia del que perdía, nació la esclavitud. Otro modo, ese es un modo por el cual nació la esclavitud. Y ya dijimos, en Egipto, Grecia, Roma. Entonces, segundo motivo, por deudas. Entonces había personas que tenían deudas con alguien que le vendía comida, por ejemplo. Le decía, después te va a pagar, después te va a pagar. Hasta que después ya no tenía con qué pagar la deuda, entonces vendía su propia libertad. Entonces, presos de guerra,
y venta de libertad por deudas, ¿sí? Y también había un tercer caso, em, que no estoy recordando en este momento. A ver, creo que anoté. Bueno, no estoy encontrando, pero principalmente eran esos dos motivos. Eran los prisioneros de guerra y el tema de las deudas. Entonces, por esos motivos nació la esclavitud. Entonces, se veía la esclavitud de cierta forma como un acto de piedad, como algo bueno, porque yo en lugar de matarte, te estoy dejando vivir y te estoy dando de comer a cambio de tu trabajo hasta que se acabe, ¿sí? Entonces, la esclavitud no se veía como se ve hoy. Inclusive si nosotros miramos en los padres de la iglesia, pocos padres de la iglesia fueron los que defendieron realmente y los que fueron en contra de la esclavitud. En el siglo IV después de Cristo, San Gregorio de Niza, padre de la iglesia, que él era hermano de Basilio el Grande, amo los hermanos que son santos. Ahí tenemos, por ejemplo, a San Gregorio y San Basilio, a San Benito y Santa Escolástica, San Pedro y San Andrés, San Juan y Santiago. Entonces, bueno, eso entre paréntesis. Entonces San Gregorio de Niza, él se opuso y él dijo que la esclavitud era considerada incompatible con las enseñanzas de Cristo porque priva al hombre de la libertad que Dios le ha dado para que participe en los bienes divinos. También San Patricio en el siglo V también estuvo en contra y tal vez lo que muchos no sabíamos es que San Patricio fue esclavo y después él se manifestó en contra de la esclavitud. Sin embargo, la esclavitud fue una práctica, como digamos, socialmente aceptada durante siglos. Recién en el siglo XVIII y siglo XIX de nuestra era, sería después de Cristo, empezaron las corrientes abolicionistas, que fueron las que lucharon en contra de la esclavitud para que no sea más así. Entonces, eso por un lado, de que era algo socialmente aceptado, y segundo, de que ante los ojos de Dios, el esclavo y el libre eran iguales. Entonces era más importante esa libertad espiritual que la libertad física. Es por eso que San Pablo les dice, bueno, si les toca ser esclavos, háganlo lo mejor que puedan, dice. Que no roben a sus patrones y que la gente viendo cómo ese esclavo se comporta, hagan elogios a la doctrina de Dios. Es decir, den gloria a Dios. Pero, ¿cómo este esclavo trabaja tanto? ¿Por qué este esclavo es así? Y que la gente le llame la atención eso. Entonces, eso es lo que ocurre. Y es importante entender qué ocurría con respecto a la esclavitud y cuáles eran las políticas también de la esclavitud en el Antiguo Testamento. Para eso nosotros tenemos que remitirnos al libro del Éxodo, al libro del Levítico y al libro del Deuteronomio. Ahí menciona sobre los esclavos. Vamos a ir a eso más adelante en la catequesis. Pero bueno, en general aquí les dice, porque la generosidad del Dios Salvador acaba de manifestarse en todos los hombres. Nos enseña a rechazar la vida sin Dios. Imagínense, nosotros estamos llamados a rechazar la vida sin Dios. Una vida sin Dios no puede jamás alcanzar la felicidad plena, la realización plena y la paz duradera que Dios nos regala. Nos enseña a rechazar la vida sin Dios y las codicias mundanas y a vivir en el mundo presente como seres responsables, justos y que sirven a Dios. Ahora nos queda aguardar la feliz esperanza, dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Entonces aquí le pone a Cristo Jesús en la categoría de Dios y que a nosotros nos toca servir aquí esperando su venida gloriosa. Al día en el que Él venga o en el día que a nosotros nos toque partir para que Él nos reciba con las palabras: bendito de mi Padre, paso a ocupar el lugar que fue reservado para ti desde el inicio de los tiempos. Y dice que Cristo Jesús, que se entregó por nosotros para rescatarnos de todo pecado y purificar a un pueblo que fuese suyo,
dedicado a toda obra buena. Tú enseña estas cosas, aconsejando y reprendiendo con toda autoridad. No dejes que nadie te menosprecie. Hoy en día la gente nos menosprecia por ser cristianos, por ser católicos, por creer en Dios. No dejes que nadie te menosprecie, te dice hoy Dios. No dejes que nadie te menosprecie. Enseña estas cosas. Vive estas cosas. Enséñalas. Sé ejemplo. Seamos ejemplo. Y yo sé que es difícil, pero Dios nos da la fuerza para lograrlo. Entonces ahí vemos el tema de la esclavitud. Y bueno, me parece que es oportuno terminar ya eso. Había dos leyes con respecto a los esclavos. Había una ley que era del año jubilar. Esa es una. Y la otra era la ley del año sabático. La ley del año sabático, cada 6 años, en el séptimo año, todos los esclavos hebreos tenían que ser liberados. O sea que durante 6 años podían tener esclavos hebreos. Al séptimo había que liberarle. Entonces era un acto de consideración hacia ese esclavo. Y no le podían dejar con las manos vacías, sino que tenían que darle algo para que ellos puedan continuar su vida. Inclusive tenían que ofrecerle la oportunidad de quedarse a vivir con ellos, pero sin ser sus esclavos. Entonces, ese era el año sabático. Cada 6 años se producía ese séptimo año. Y ese séptimo año tampoco se producía nada en la cosecha. No se cosechaba. Y todo lo que producía la tierra sin sembrar y cosechar ese séptimo año le correspondía a los esclavos. ¿Y con qué iban a comer todo ese séptimo año si es que no habían producido nada ese año? Con el sexto año. La palabra de Dios ahí promete de que en el sexto año iba a haber abundancia suficiente para que en ese séptimo año puedan comer todo y que no les falte nada. Y también decía esa ley que las deudas durante 6 años eran válidas, pero en ese séptimo año todas las deudas se perdonaban. Entonces, ¿qué hacían los vivos? Hacían préstamos, pero a 6 años, máximo 6 años. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo se calcula este séptimo año? Este séptimo año había un día a partir del día de la expiación, a partir del día de la expiación, entonces se calculaba a partir de este año, bueno, 6 años y en el séptimo el año sabático y así. Y eso era lo que se exponía en estos libros. Y después está el año jubilar, que era cada 50 años. 49 años de esclavitud y en el año 50 recién se le podía liberar. En el libro de los Macabeos, por ejemplo, narra cómo se cumplían estas exigencias. Entonces tenían dos años importantes. El año sabático, que era el séptimo año, y entonces dejaban descansar la tierra para que pueda recuperarse. Y el año jubilar, entonces era ese un año de gracia, le llamaban. Tanto a ese podría ser el año jubilar como el año sabático. Entonces es por eso que después Jesús dice, aquí se cumple y proclamo un año de gracia. Sin embargo, ese año de gracia se extiende hasta el fin de los tiempos. Entonces, los esclavos tenían esa ley de que máximo 6 años iban a ser esclavos y en el séptimo ya iban a adquirir su libertad. Sin embargo, ahí vemos cómo ya existían personas explotadoras. Y Jeremías en el capítulo 34, él le reclama a la gente que le vuelve a esclavizar a esos que les habían soltado. Entonces, esa era la esclavitud, sí. Entonces, y para en cuanto a la advertencia, había advertencias cómo debían ser los amos en relación a sus esclavos. Y decía ahí que debían ser justos con ellos, debían ser justos, no debían maltratarle. Y San Pablo mismo va a decir después, todos, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 27 y 28, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Entonces, ahí nos damos cuenta. Inclusive en la carta a Filemón también él pide por un esclavo que fue bueno y él dice, bueno, por favor te pido de que ya no le tengas como esclavo, sino que le tengas como tu hermano. Bueno, entonces ese es el resumen con respecto a esto, con respecto al tema del rol del hombre y la mujer, la teología del cuerpo, con respecto a la esclavitud.
y con respecto a qué quiere Dios de nosotros, que seamos buenos juicios, que tengamos buen juicio, que seamos honrados y que seamos ejemplos de cómo vivir la palabra de Dios. De esta forma pasamos a nuestra lectura número 2. Espero que estén todos muy bien, que en este momento el Espíritu Santo les renueve las fuerzas porque tenemos contenido todavía para hoy. Como les dije, 7 horas de preparación están resumidas en 1 hora y media, 1 hora 40 más o menos. Así que bueno, a sacarle el jugo que solamente los lunes nos reunimos. En caso de que no puedan, después yo edito el video, edito el sonido y lo subo a YouTube, lo subo a Spotify, a iTunes. Así que no se preocupen por eso. Les pido nuevamente que colaboren con este trabajo de evangelización, compartiendo esta transmisión con las personas, en sus grupos, con quienes ustedes sientan de que van a querer recibir o que ustedes sienten que ellos necesitan. Pues vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16. Vamos a ir desde el versículo 16 hasta el 40. Vamos hasta el final, así que ánimo, tomen un poco de agua. Si quieren traer un café o algo, este es el momento. O el momento era antes y este es el momento de tomar nomás ya el café. Así que ánimo. Sale fuera esa pereza, y el Espíritu nos renueva las energías. Caminarán y no se cansarán. Seremos como esas águilas que el Señor nos renueva. Así que en este momento el Espíritu Santo nos renueva para que podamos prestar atención, para que podamos entender, para que podamos guardar en el corazón y después llevarlo a la práctica. Sale fuera esa pereza de estos cuerpos estudiosos y trabajadores. ¡Ánimo! Bueno, sin más vueltas, arrancamos. Mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó. Se volvió y dijo al espíritu: Se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el espíritu la dejó. Al ver sus amos que con ellos se fumaban también sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante el tribunal. Y los presentaron a los magistrados diciendo: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Predican costumbres que a nosotros los romanos no nos está permitido aceptar ni practicar. La gente se les echó encima. Los oficiales mandaron arrancarles las ropas y les hicieron apalear. Después de haberles dado muchos golpes, los echaron a la cárcel, dando orden al carcelero de vigilarlos con todo cuidado. Al recibir dicha orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con cadenas al piso del calabozo. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Les respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa.
El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa. Allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Por la mañana, los magistrados enviaron a unos oficiales con esta orden: deja en libertad a esos hombres. El carcelero se lo comunicó a Pablo y Silas diciendo: los magistrados han dado orden de dejarlos en libertad. Salgan pues y marchen en paz. Pero Pablo le contestó: a nosotros, ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente y nos han metido en la cárcel sin juzgarnos. Y ahora quieren echarnos fuera a escondidas. Eso no, que vengan ellos a sacarnos. Los oficiales transmitieron esto a los magistrados, que se llenaron de miedo al escuchar que eran ciudadanos romanos. Fueron a la prisión acompañados por un grupo de amigos de Pablo y les pidieron que se marcharan, diciéndoles: ¿cómo íbamos a pensar que ustedes fueran muy buena gente? Y cuando Pablo y Silas estaban para irse, les rogaron: ahora se van libres. Por favor, no nos creen problemas por haberles hablado duramente. Apenas dejaron la cárcel, fueron a casa de Lidia. Allí se encontraron con los hermanos, a los que dieron ánimo antes de marcharse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí vemos una liberación milagrosa. Dice: hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios. Entonces, ¿cómo empieza esto? Antes de cantar estos himnos, ellos obraron una señal, ellos obraron un signo, ellos obraron un milagro. Ya no era Jesús expulsando demonios, sino los discípulos, los apóstoles, obrando con el poder de Cristo otra expulsión, otra liberación, otro exorcismo. Y dice en el 16: mientras íbamos un día al lugar de oración, ya habíamos hablado de este lugar de oración en la catequesis previa, dice: salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. En el original griego dice por el espíritu de Pitón, ¿sí? Pitón era una serpiente que daba oráculos en Delfos, ¿sí? Una ciudad de Grecia llamada Delfos. Entonces esta serpiente llamada Pitón tenía ese don de dar las profecías. Entonces al dar esa profecía era ese don de adivinanza. Entonces la traducción ya nos traduce y nos dice que tenía un espíritu adivino. Y dice: adivinando la suerte producían mucha plata a sus amos. Hoy día sigue ocurriendo lo mismo. El demonio tiene poder, pero tiene un poder limitado. Entonces esas personas que leen las manos, que hacen el tarot, que hacen todo ese tipo de cosas, muchas veces no es que aciertan, sino que ellos saben, ellos tienen el poder de conocer el futuro, porque el demonio también tiene poder. Porque Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 24 y 25: porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, dijo Jesús, que harán cosas maravillosas y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, dice Jesús, aún a los elegidos. Miren que yo se los he advertido de antemano. Entonces, es importante poder discernir y poder saber qué viene de Dios y qué no. Entonces, aquí era una persona que adivinaba que tenía poder con este demonio. Y dice: empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando. Entonces, ahí vemos cómo el demonio le reconoce a Dios. Le reconoce a los siervos de Dios también. Y dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. El demonio y todo le reconoce a Dios. Nosotros muchas veces no le reconocemos. Sin embargo, el demonio sí le reconoce. Y hoy en día le sigue reconociendo. Si ustedes asisten a la pastoral de exorcismo un día miércoles en la parroquia San Pedro y San Pablo, van a poder ver cómo esas personas que están poseídas, ante la presencia de Cristo sacramentado, ese mismo Cristo que le expulsó al demonio, presente en la Eucaristía, quedan paralizados y no pueden moverse. Porque es el mismo Jesús que caminó entre nosotros, que caminó aquí en la tierra, es el que está presente en la Eucaristía. Y hoy justamente me llama poderosamente la atención esta
coincidencia, que en realidad es una diosidencia, de que la lectura de hoy es justamente cuando Jesús va, cruza el lago y le aparece este hombre poseído. Exactamente en coincidencia que lo que le pasó a Pablo y a Silas con esta mujer. Entonces le sale al encuentro. ¿Y qué pasa? Jesús le expulsa al demonio. Ese demonio entra en los cerdos y esos cerdos se suicidan. 1000 cerdos aproximadamente se tiran al mar y mueren ahogados en el lago de Genesaret o el mar de Galilea. Es lo mismo. Entonces, y después que ocurre acto continuo, le echan a Jesús de la ciudad, le piden a Jesús que se aleje. ¿Por qué? Porque para ellos era más importante sus ganancias, su dinero, que la persona. Y ahí nos damos cuenta que un hombre, una persona que vuelve a tener dignidad, que vuelve a poder ser feliz, eso no le importa al mundo le importa sus ganancias. Le importa que Jesús era motivo de pérdida económica para ellos. Entonces le expulsan al Señor. Entonces, qué importante que nosotros no le expulsemos al Señor de nuestra vida por ningún motivo. De que Él sea nuestra roca. De que Él sea nuestra prioridad uno. Y dice, empezó a seguirles y ¿qué pasa? Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. En el 18 dice, esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó, dice. ¿Por qué se cansa Pablo de que esta mujer que estaba poseída diga la verdad? Y ahí San Juan Crisóstomo nos trae luz y nos dice, el problema de este testimonio es que van a creer que esa mujer es un testimonio fiable, que dice siempre la verdad, entonces van a querer continuar acudiendo a ella. Sin embargo, al ser un demonio, el demonio no siempre dice la verdad. El demonio a veces dice la verdad y a veces miente. ¿Por qué? A veces dice la verdad y a veces miente para crear confusión. Porque si siempre miente, entonces cuando es el demonio el que te habla, directamente no vas a creer y punto. En cambio, si a veces dice la verdad y a veces miente, no puedes saber qué es lo que está diciendo. Por eso es que Jesús dice, vivan en la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, es Jesús el que busca liberarnos. Es el que busca, así como libera a esta esclava, busca liberarnos a nosotros. Y busca liberar a cada esclavo de su pecado. De su pecado. Porque eso fue lo que ocurrió en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 8 se narra que los israelitas le dicen, nosotros somos hijos de Abraham, ¿por qué vos decís que venís a liberarnos? Nosotros no nacimos esclavos. Y ahí Jesús le dice, la persona que peca es esclava de su pecado. Es esclava de su pecado. Entonces yo vengo a traerle esa libertad definitiva. Yo ya les abro las puertas. Y entonces nuestra salida del pecado ya está ahí. Dios ya la anunció. Cristo la anunció y la proclamó como rey. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos en el pecado? Porque nosotros decimos quedarnos en esas celdas, en esa prisión. Y la prisión de antes ni siquiera baño tenía, en ese lugar hacían sus necesidades. Entonces nosotros muchas veces seguimos así, presos de nuestro pecado, viviendo nuestra hediondez. Muchas veces nos confesamos y ahí es como que limpian nuestra celda, pero no terminamos de cortar eso que a nosotros nos mantiene esclavos. A veces es una situación, a veces es una persona, a veces puede ser algún gusto, algún vicio, ¿sí? Entonces cada uno que le ponga el nombre de qué es lo que hace que ese pecado se continúe, que ese pecado sea persistente, que no podamos salir de ese pecado. Entonces Cristo viene a liberarnos y viene a liberarnos para que luego de ser liberados nosotros seamos liberadores llevándole a Él. Esa es nuestra misión. Entonces, ¿qué hicieron ellos? A Pablo estaba preso de su ceguera, de su fanatismo por el judaísmo. Y entonces Jesús le libera. Entonces Pablo después se convierte en un liberador. Y dice, por ese motivo de que el testimonio no podía aceptar, él dice, esto se repitió durante varios días, hasta que Pablo se cansó, se dio la vuelta y le ordenó al Espíritu. Entonces cuando uno vive en estado de gracia, uno puede ordenar a un espíritu y ese espíritu va a obedecer, porque no es en nuestro nombre, en nuestra autoridad lo que nosotros obramos, sino en el nombre de Jesucristo. Así como San Pablo dice, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En ese mismo instante el espíritu la dejó. Entonces nosotros hoy estamos llamados a poder expulsar el pecado de nuestras vidas, a pedir a Jesús que nos ayude a salir y que nos dé una penitencia, que sea esa medicina para nuestra alma,
que nos ayude a fortalecernos y dejar de caer. Que vamos a salir de nuestra mazmorra de pecado y vivir en gracia todos los días de nuestra vida. Y si volvemos a caer, bueno, que sea solamente de forma ocasional, lo menos frecuentemente posible, y volver a Dios, volver al sacramento de la reconciliación lo más rápido posible. Y dice, al ver a sus amos que con ellos se esfumaban también sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y lo arrastraron a la plaza ante el tribunal. Entonces, así mismo como actuaron con Jesús, actuaron con San Pablo y así mismo van a actuar hoy con nosotros. Si Paraguay está hoy en el número 2 de la corrupción, aquí 90% son católicos. Significa que no sé cuánto por ciento no está construyendo el reino de Dios. No son hombres honrados, que no trabajan, porque si hubiera más hombres, no íbamos a estar así. Hombres y mujeres, por supuesto. Entonces, en la medida en la que nosotros seamos honrados, nos van a perseguir, porque nosotros nos vamos en contra de sus negociados, en contra de sus egoísmos, y a favor de los necesitados y de los pobres, como Jesús lo hizo. A toda esa gente que no tiene que comer, que no tiene educación, que no tiene la oportunidad de estar aprendiendo la palabra de Dios. Somos nosotros que estamos llamados a luchar por ellos, a buscar la justicia ya en este mundo, a ser liberadores, como Cristo nos liberó a nosotros. Entonces ahí vemos la consecuencia de luchar en contra del mundo. Nos van a perseguir. Y Cristo nos avisó que así iba a ser, pero nos dijo, alégrense cuando les persigan por mi causa, salten de gozo por mi causa. Entonces, ahí podemos actuar como San Pedro y como San Pablo en la cárcel. San Pablo y Silas, a medianoche, los tipos cantando en medio de la cárcel. Imagínense. Y no solamente que le metieron preso, le presentaron primero. Yo dice, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Es decir, estos son gente de segunda mano. Nosotros somos romanos y estos judíos vienen acá a alborotar y vienen a enseñar, dice, predican costumbre que nosotros los romanos tenemos prohibido, que no podemos aceptar ni practicar. Y son judíos, entonces porque son judíos, entonces vamos a castigarles. Y dice, la gente se les echó encima. Los oficiales mandaron a arrancarles las ropas y los hicieron apalear. Imagínense, nosotros no somos capaces de bendecir la mesa en público. Y ellos recibieron palas. Se les apaleó por proclamar. Entonces, eso tiene que movernos a nosotros. Eso tiene que movernos a vivir nuestra fe, a amar nuestra fe, a darnos cuenta de que esto no es un juego. De que esto es en serio y que implica un cambio en nuestras vidas. Implica una conversión, un arrepentimiento, una vuelta a la casa del Padre. Y siempre un poco más. Siempre un poco más. Dios nos purifica, así como el oro en el crisol. Vuelve a purificarnos. Nosotros ya dijimos, es como un espejo en la palabra de Dios, en la que cada uno se refleja y nos muestra no nuestros defectos físicos o lo que haya que arreglar en el cuerpo, sino lo que hay que arreglar en la mente y en el corazón. Y dice, después de haberles dado muchos golpes, lo echaron a la cárcel. Entonces, estos son judíos, le garrotearon adentro de la cárcel y le dieron la instrucción al carcelero que le cuide con todo cuidado. Ellos sabían que estas no eran cualquier persona. Entonces dice, tengan cuidado con ellos. Al recibir dicha orden los metió en el calabozo interior, a la parte más profunda de la cárcel, y le sujetó otra vez los pies con las cadenas. ¿Sí? Le sujetó otra vez los pies al piso, como para que no tengan opción Y así, estando presos, ¿qué hacen Pablo y Silas? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él le sea la gloria. Cantando himnos de alabanza a Dios en medio de la cárcel, preso después de haber sido vilmente garroteados, golpeados, cantando himnos a Dios, dándole gracias y decirle, Señor, yo por vos voy a sufrir. Señor, yo contigo voy a cargar la cruz. Vos me vas a dar los hombros fuertes para que yo cargue mi cruz y la cruz del otro también. Y así estaban cantando. Y en ese momento se produce el milagro. Dice, de repente empieza a temblar fuerte, tan fuerte, los cimientos de la cárcel que se abren todas las puertas. Dios abre puertas, hermano. Dios puede obrar milagros. Dios, si no obra un milagro, es por algún motivo solamente. Pero Dios obra milagros. Los obró y sigue obrando. Yo soy testigo de eso. Inclusive si miran ahí en la página del Facebook van a encontrar
ese testimonio, un milagro que hace poco Dios quiso regalarme. Dios quiso regalarme. Y yo di testimonio de eso. Porque, porque Dios quiere despertar nuestra fe. Dios quiere despertar nuestra fe. Y dice, se abrieron todas las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas abiertas de la cárcel. Creyendo que los presos habían escapado, sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó, dice, no te hagas daño, que estamos aquí todos. Entonces, ahí vemos ese contraste entre San Pedro, que fue liberado de la cárcel, pero él estaba medio dormido, ¿se acuerdan? Que tuvo esa visión y después, cuando él se da cuenta, ya está fuera de la cárcel. Y en este caso, ellos estaban despiertos, ellos estaban en vigilia. Y ellos en vigilia a las 12 de la noche, a la medianoche, cantando, Dios también obra. Entonces Dios dice, los comentaristas, creo que era Crisóstomo, dice, para el plan divino hay veces que Él obra mientras que estemos durmiendo y hay veces que estemos despiertos. Ambas cosas son para dar gloria a Dios. Entonces esa vigilia, ese permanecer despiertos para dar tiempo a Dios, es útil para que Dios obre. ¿Sí? Y Pablo le ataja y dice, en este caso fue útil de que ellos estén despiertos para poder impedir ese hecho. Porque ¿qué pasa? Si ellos estaban dormidos, se abrían todas las cárceles, se suicidaba el carcelero. Y San Juan Crisóstomo dice, todo este milagro fue solamente para el carcelero, dice él. ¿Por qué? Porque los presos no se escaparon, dice que ahí estaban todos. Entonces ahí hay dos teorías. Crisóstomo dice que ellos estaban dormidos, profundamente dormidos y no sintieron. Y que solamente era para que el carcelero crea. Y sin embargo le tenemos, creo que era a San Amonio, que... Sí, San Amonio, que dice que los presos se asustaron tanto del hecho que no salieron. Esas son las dos versiones, ¿sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que Dios muchas veces obra milagros en nuestras vidas. Obra milagros y nosotros no nos damos cuenta, nosotros no actuamos como el carcelero. Nosotros actuamos a veces como los presos. Que Dios obra y nosotros caso omiso. Dice, el hombre pidió una luz, entró a un salto después y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después lo sacó afuera y le dijo, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Ya hablamos de la fe, que la fe implica creer y creer implica actuar. Si yo creo que hay un virus, que existe una pandemia, y yo salgo, yo me pongo un tapabocas, yo procuro protegerme, si es que yo creo que eso es un virus. Si es que yo verdaderamente creo. Si yo no creo, entonces yo no actúo en consecuencia. Pero si yo creo, implica actuar en consecuencia. Por eso dice, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Porque creer implica cumplir. Cristo dice, el que me ama, cumple mi palabra. Y dice, le anunciaron la palabra del Señor a él y a toda su casa. ¿Y cómo la anuncian? Porque ellos conocían. Entonces primero conocer la palabra de Dios y después poder anunciar. Con palabras y obras. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Entonces aquí los comentaristas dicen, él les lavó las heridas y ellos le lavaron de su pecado. Porque con ese bautismo se lava el pecado. Y dice toda su familia. Entonces este es uno de los versículos de los cuales en los cuales se basa la iglesia para bautizar ya desde niños a las personas. Y dice, los había llevado a su casa, allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Imagínense, hoy hay gente que lucha contra Dios, en cambio aquí ellos hacían fiesta por creer en Dios. Así que hagamos fiesta, hermanos, hagamos fiesta con Dios. Vayamos a la Santa Eucaristía, que el Señor nos espera para entrar en comunión con nosotros, para entrar físicamente con nosotros. Yo creo que el lugar más hermoso para encontrarle a alguien es en la misa. Yo creo que realmente no hay algo que me dé más gozo que encontrarle a una persona que aprecio en la misa. O también a alguien que no aprecio tanto y encontrarle también en la misa. Significa que está ahí intentando luchar. Así que bueno, hagamos fiesta, hermano. Y que cada día de nuestra vida sea realmente una fiesta en la que la gente dé gloria a Dios cuando nos vea actuar, cuando nos vea ser. Y dice en el 35, por la mañana los magistrados enviaron a unos oficiales con esta orden. Entonces,
habían unos magistrados, ya habíamos hablado de que esta ciudad en donde ellos se encontraban estaba dominada por el Imperio Romano. Entonces, se manejaban como una provincia de Roma y habían unos magistrados que eran los encargados provinciales de ese lugar y que eran los encargados de impartir justicia. Entonces, son estos magistrados a los que se les habló primero y se les presentó. En el 20 decía, y presentaron a los magistrados. Entonces, esos romanos le dicen, miren, estos son judíos acá, están alborotando, haciendo cosas que no corresponden, y ahí le apalean, le meten a la cárcel. Después ocurre todo el milagro, salen de la cárcel y el carcelero eh, evidentemente obró, se hizo bautizar y dice por la mañana los magistrados le enviaron a unos oficiales. Entonces esas personas eh, vieron lo que ocurrió, se enteraron probablemente por el carcelero y dice, deja en libertad a esos hombres. El carcelero se lo comunicó a Pablo y a Silas diciendo, los magistrados dicen y han dado la orden de dejarlos en libertad. Salgan pues y marchen en paz. Entonces, imagínense a Pablo y Silas en ese momento. Fueron vilmente golpeados, fueron apresados, liberados milagrosamente y no salieron otra vez. Y después dice, bueno, marchen en paz. Y ahí Pablo le dice, no señores, aquí se cometió una injusticia y algo se tiene que hacer al respecto. Y dice, a nosotros ciudadanos romanos, dice, nos han azotado públicamente y nos han metido en la cárcel sin juzgarnos. Entonces, al ser romanos, tenían derecho a un juicio. Y ahí nos damos cuenta de esa diferencia de personas que habíamos dicho, Dios no hace diferencia entre griegos y judíos. Dios no hace diferencia, el hombre hace diferencia. Dios no hace diferencia entre esclavos y libres, entre hombres y mujeres. Dios no hace diferencia. Entonces, nosotros estamos llamados a actuar igual que Dios, igual que Cristo. Cristo tampoco hizo ninguna diferencia. Y entonces, eh, dice, y ahora nos quieren echar a escondidas. Eso no, que vengan ellos a sacarnos, dice San Pablo. Ya terminamos. Los oficiales transmitieron esto a los magistrados, que se llenaron de miedo al escuchar que eran romanos. Entonces ahí nos damos cuenta de esa diferencia. Y, son romanos. ¿Qué hicimos? ¿No? Y se fueron a la prisión acompañados por un grupo de amigos de Pablo y le dijeron, y les pidieron mientras que se marchaban diciéndole, ¿cómo íbamos a pensar que ustedes fueran muy buena gente? O sea que había sido por ser romanos ya eran buena gente, ¿sí? Entonces, ¿qué prejuicio? Nosotros estamos llamados a juzgar los actos, hermano, para poder buscar esa corrección fraterna. Y a cada persona tratarle igual, tratarle igual. La carta de Santiago habla claramente sobre esa diferencia de personas. Y dice, ¿cómo íbamos a pensar que eran buena gente? Y cuando Pablo y Silas estaban para irse, les rogaron, ahora que se vayan, por favor, no nos creen problemas por haberles hablado duramente, haberles hablado. De hablar no, le dieron y no consejos. Entonces, apenas dejaron la cárcel, se fueron a la casa de Lidia, que ya habíamos visto quién es Lidia. Allí se encontraron con los hermanos, a los que dieron ánimo antes de marcharse. Entonces, resumen, hermanos, resumen. El demonio reconoce a Dios. Pidámosle a Dios, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Libérame, Señor, de esta cárcel, libérame de este pecado. Señor, yo sé que la puerta tuya la abriste. Rompe mis cadenas. Que yo pueda dejar atrás esa situación que me lleva al pecado, a esa persona que me lleva a pecar. Que pueda dejar atrás ese vicio, ese gusto desordenado. Te ruego, Señor. Así pidámosle. Entonces Dios va a poder obrar ese milagro, esa libertad. Dios necesita de fe para obrar. Aunque también otras veces obra antes de la fe para despertarla. Pero sin embargo, en la mayoría de los casos Jesús mismo, en ciertos lugares, en su pueblo, no pudo obrar muchos milagros porque la gente no tenía fe. Entonces Dios quiere despertar nuestra fe. Quiere que nosotros no hagamos acepción de personas. Quiere que nosotros construyamos el reino. Que podamos anunciar la palabra. Y que podamos con nuestra vida y con nuestra boca cantarle himnos de gloria. Que podamos hacer fiesta, así como hizo esta persona por haber creído en Dios, por este Dios que nos ama, que nos acompaña, que nos perdona. Y que cada uno desde nuestro rol, el rol que nos toque estar, podamos ser honrados, podamos ser juiciosos, podamos ser
personas castas, personas santas, que lleven la presencia del Señor a todos lados. Vamos a darle gracias por eso al Señor y a pedirle que sea Él el que reine en nuestra vida con prioridad uno, por encima de cualquier otra cosa que nos pueda estirar. Gracias, Señor, por otra noche de servicio, otra noche de encuentro contigo. Nosotros siempre traemos el agua y las tinajas, pero solo tú puedes transformarlas en vino. Solo tú puedes, Señor, hacer que esta catequesis sea un encuentro contigo, que sea tu espíritu el que se manifieste. Te pido, Señor, que estas palabras que se pronunciaron hagan eco y quedan grabadas en nuestra mente y nuestro corazón con el fuego de tu amor, que nos empuje a actuar, a ponerlo en práctica, y que una vez liberados, seamos liberadores. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, María Santísima, te damos gracias por mostrarnos cómo ser ejemplo. Tú eres nuestro más grande ejemplo de cómo seguir a Cristo. Te damos gracias por acompañarnos, por acogernos, por amarnos y por mostrarnos siempre el camino a tu Hijo para que podamos hacer lo que Él nos diga, por interceder por nosotros ante el Padre, ante tu Hijo y ante el Espíritu Santo que te fecundó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, varón justo, que estamos en tu año, ruega por nosotros y concédenos a todos un corazón casto y santo como el tuyo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, otro lunes más. Gracias, Señor. Y gracias a cada uno de ustedes por su tiempo y por decirle sí a Dios. Les invito a que perseveren en este camino. Empezar es de gente buena, dice San José María Escrivá, pero perseverar es de santos. Así que les invito a perseverar, y si esta catequesis fue de crecimiento para ustedes, que puedan compartirla, que puedan difundirla si están viendo de YouTube, que puedan darle me gusta y suscribirse también al canal. De esa forma nos ayudan con este trabajo de evangelización, y así podamos llevar a Cristo a todos los rincones del mundo, como el Señor nos pidió. Así que nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Bendecida semana. Abrazo en Cristo. Adiós.